Pinturas Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 20 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de los riesgos que experimenta el mundo, de las variables de una recesión brutal que se acerca y que la élite mundial primero dijo que no había inflación, después dijo que la inflación era temporal, después dijo que se subió demasiado y que había que bajarla a un 2%, y ahora dicen que viene recesión. Y cómo la élite mundial manipula la información pública para tenernos dormidos y que no nos demos cuenta que ellos fueron los causantes de esta crisis, de esta inflación, de lo que viene. Y por eso le decimos siempre a nuestros empresarios, a nuestros industriales, que no es el mejor momento para endeudarse. Viene la catástrofe, viene un huracán categoría 5 y ellos ya nos advierten que existe la recesión este año y posiblemente el próximo año. Entonces, no es cierto lo que nos quieren vender, que todo el problema es Rusia y Ucrania. Esta crisis mundial, esta crisis económica, esta inflación que tenemos con todo caro, es provocado por la élite mundial y por su manipulación de la opinión pública. Vamos a ver cómo nos afecta a nosotros y qué va a pasar con nuestra economía y con la bolsa de valores. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo, y esta Everest Tower, Everest Wyndham Tower Hotel, es un condo hotel que tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. Es el mejor instrumento de inversión que usted pueda obtener, que le va a dar una rentabilidad mensual, ahora que el dinero pues comienza y no tiene mucho valor por la inflación, un 20% mínimo de rentabilidad de su inversión, porque va a ser administrado por una cadena de hoteles de la más poderosa del mundo, Wyndham Hotel, que acaba de hacer una sinergia con la constructora Armando Toros, en un sitio exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini. Por eso felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión de traernos esta torre, la torre más importante para toda Latinoamérica y el Caribe, con el primer restaurante giratorio de ese nivel, un condo hotel en toda Latinoamérica. Así que de nuevo, felicidades al ingeniero José Rosado. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que acabamos de pasar una crisis bancaria en Estados Unidos y posiblemente una crisis mundial por el producto de la inflación, producido por la inflación y por todo el dinero barato que hay en los mercados. Eso trajo una inflación de 2 dígitos en muchos países y en Estados Unidos se acercó a los 9%. En febrero del año pasado estaba en 7.2, mucho antes de Rusia invadir a Ucrania. Todo ese dinero barato, 17 trillones de dólares
que tenía una tasa de interés negativa, nos trajeron hasta aquí. La élite mundial nos dijo primero, cuando teníamos una inflación de 7.2 en Estados Unidos, en febrero, antes de Rusia invadir Ucrania, que la inflación era temporal. Lo mismo dijo la señora Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central de Europa, que era una inflación temporal y que todo estaba bien y que no tendríamos recesión y que no habría necesidad de subir la tasa de interés. Esos fueron los primeros datos que nos dio la élite mundial. Después dijeron ellos que eso se iba a quedar por poco tiempo y que había que subir la tasa de interés para frenar la inflación. Entonces ahora vamos a ver qué es realmente lo que está pasando con ellos, que ya nos dicen otra cosa, porque nos van condicionando. Y nosotros le hemos dicho que para entender la economía mundial tenemos que ir a los mercados, porque los mercados son transparentes y nos dicen a nosotros cuáles son las medidas presentes, futuras y que ellos van a tomar y que tomaron en el pasado. Entonces, las consecuencias y los resultados de todo esto, de esta crisis bancaria, de ese dinero sin valor que fue a buscar mercados fuertes, commodities, materia prima, y que provocó inflación, porque los commodities son inflacionarios por naturaleza, pues entonces hizo que los bancos quebraran. Ahora, ¿es sostenible esa inflación con esa política monetaria de los poderosos para los bancos comerciales pequeños alrededor del mundo? Vamos a ver lo que está pasando realmente y por qué esto es tan peligroso. Miren, monthly change in bank deposit en el 2023. Fíjense, en marzo del 2023 had the biggest monthly loss in bank deposit in US history. O sea, la pérdida más grande jamás perdida en depósito en bancos estadounidenses, 389 mil millones de dólares. Ustedes piensan que eso es fortuito. Eso no lo es. Eso es por la desconfianza de la quiebra de los bancos, del Silicon Bank, del Signature Bank, del Credit Suisse y los bancos por venir. Porque hay problema en el mercado, hay problema en el mundo. Cuando los bancos pierden 389 mil millones de dólares, nos dice a nosotros el grado de la magnitud del problema que tenemos y de la incertidumbre que tenemos en los mercados. Entonces, ellos se marchan ahora y nos quieren acotejar, acomodar la información de que viene una recesión que ellos antes decían que no y ahora sí hay recesión. Bueno, pues el problema está allá, pero no solamente para ellos, el problema es para el mundo. Porque ellos controlan el dinero, controlan la circulación del dinero, controlan el precio del dinero, la distribución y la cantidad de dinero que va a circular en el mundo. Y ahora vienen a recogerlo, pero vienen a recogerlo con tasa de interés alta. Vienen a recogerlo después que quebraron los bancos, que ellos lo quebraron los bancos. Nuestros pueblos que desconocen cómo funciona la bolsa y que no tenemos cultura de inversión, ni nos enteramos de lo que está pasando. Usted pierde su trabajo, usted pierde su pequeña empresa o pierde su pequeña industria sin darse cuenta. ¿Producida por quién? Producida por ellos. Colócame la número 3, señorito, para que veamos si los bancos comerciales, miren, US Commercial Bank can survive with the current Fed funds rate. O sea, los bancos comerciales posiblemente no puedan sobrevivir a una tasa de interés que sigue subiendo. US Fund Rate 4.88. US Commercial Saving Institution Interest Income from Earning Access. Fíjese, los bancos están recibiendo 4.53% en beneficio, pero la tasa de fondo federal es 4.88 y tiene que subir. O sea, no se sostienen los bancos porque su beneficio no compensa lo que tienen que pagar. 4.53 contra 4.88. Entonces, usted no va a colocar su dinero en un banco que no le pague interés. Porque los inversores profesionales no les importa lo que van a hacer a los empresarios. Es su dinero nada más. Y cuando el dinero no genera beneficio, se tiene que ir por algún lado. Entonces eso le pone presión a los bancos. Entonces ellos nos dicen ahora que viene una recesión y que ¿qué es lo que está pasando realmente con todo esto? Bueno, es insostenible la bolsa. Los bancos comerciales van a tener problemas, graves problemas alrededor del mundo, porque no se sostienen por los beneficios alcanzados. Ahora, usted tiene que pagar una mayor tasa de rendimiento por los propios beneficios de los bancos. Entonces, eso va a crear un problema en el sistema financiero, en la parte estructural de Estados Unidos. Pero no los afecta a ellos nada más, nos afecta a todos. Pero ellos, como imprimen el dólar,
no les importa muchas veces lo que le pase. Porque es muy fácil imprimir el dólar y rescatar a sus bancos. Es muy fácil imprimir el dólar y rescatar a las empresas o a eso que dicen que le llamamos too big to fail, muy grande para colapsar. Pero eso va a hacer que colapse la bolsa, porque los dividendos en los bonos del Tesoro de Estados Unidos pagan mayor rendimiento que las acciones en la bolsa y eso no sostiene el mercado. Entonces, el mercado está subiendo con noticias negativas, tampoco se sostiene el mercado con noticias negativas. Colócame la número 4, señor director, para que veamos un poquitico más amplio. No, la 4, señor director. Dice, why stock, la que le sigue a esa, no la tenemos a esa misma. Why stock will crash in 2023. Miren, dice ahí Treasury versus Dividend Yields. O sea, los bonos del Tesoro están pagando un 5% de interés. Pero las acciones en la bolsa del S&P 500, el dividendo que pagan las acciones es solamente 1.75. Entonces usted no va a arriesgar su dinero en un mercado, con un mercado accionario que varían los precios, que cambian los precios constantemente en segundo, cuando a usted el bono del Tesoro le paga un 5%. Entonces eso le pone presión a los bancos comerciales, mucha presión, porque también le pone presión al mercado inmobiliario. Y el mercado inmobiliario es más del 70% de la economía estadounidense y del mundo, porque es el sector más poderoso para hacer crecer ese motor que le llamamos economía, porque intervienen muchos trabajadores. Y los gobiernos, cuando invierten en obra de infraestructura, pues entonces mueven ese motor de la economía. Entonces, ¿qué dice ahora la Reserva Federal y qué dicen los organismos internacionales que antes no decían que la inflación era temporal, que no habría recesión, pero ya cambian el lenguaje, eso lo hemos dicho, que ellos nos mienten? Por eso es que tenemos que ver los mercados, porque a ellos lo que les importa son sus intereses, y está bien eso, yo no lo culpo a ellos por eso, yo culpo a nuestros pueblos, que todavía pensamos que la bolsa es un juego de azar, y ellos se sirven con la cuchara grande a través de la bolsa, nos compran todo a través de los mercados, pues ellos no tienen que producir nada, porque todo es a través de los mercados. Entonces, si todo es a través de los mercados, y Wall Street tiene 251 años de fundado, y nosotros no tenemos la primera compañía que cotiza en bolsa. Entonces, yo no lo culpo a ellos, yo culpo a nuestros pueblos por la ignorancia que tienen nuestros ciudadanos, que no nos interesa la bolsa de valores. Y el mundo se controla desde Wall Street. Eso lo vamos a volver a repetir, ¿eh? El mundo se controla desde Wall Street. Y es bueno que haya un contrapeso de China, Rusia y Brasil y todos los países que se quieran unir con el BRICS. El problema es que una buena obra del BRICS es mala porque la mayoría de esos países son dictatoriales, los principales, Rusia y China. Entonces no le inspira confianza eso a uno. Lo que puede ser el buen inicio de un contrapeso para que ellos no manipulen las informaciones ni manipulen las divisas, por otro lado se daña, porque son autoritarios, son regímenes autoritarios, y que usted no tiene los ciudadanos no tienen derecho, no hay seguridad jurídica, usted no puede protestar en contra del régimen, porque usted pierde su vida con Putin o lo desaparecen en China. Entonces, ¿qué nos dice ahora la Reserva Federal? Esa es la número 4, señor director. La otra gráfica, ahora sí. Crisis bancaria provocará recesión en Estados Unidos, según actas de la Reserva Federal. Ajá, pero hace un año y medio decían que no ellos. Entonces, hoy nos dicen a nosotros que la crisis bancaria va a producir una recesión. Bueno, pero tenemos meses diciendo solo de este país y a los empresarios nuestros que la recesión es brutal lo que viene y que República Dominicana oficialmente está en recesión ya. Colócame la número 5, señor director, para que veamos esos puntos importantes. Amplíela, señor director, para que veamos. La Reserva Federal de Estados Unidos ha pronosticado una recesión económica para finales de este año, debido a la crisis bancaria que comenzó en marzo, la cual incluyó el colapso de Silicon Bank. A pesar de la preocupación por la economía, la Reserva Federal votó a favor de aumentar la tasa de interés de referencia en 0.25 en marzo debido a la inflación acelerada. Aunque los datos de inflación han sido generalmente favorables para los objetivos de la Reserva Federal, eso es falso, porque no son favorables, porque tuvo 9 y pico,
la incertidumbre sobre las condiciones económicas más amplias siguen siendo altas debido a la crisis bancaria. Entonces, ellos manipulan la información. ¿Qué más dicen ellos, señor director? La número 6, para que veamos, ellos van a subir la tasa de interés ahora en mayo, ¿no? Otra vez. Entonces, es muy fácil manipular la información y siempre decirnos las informaciones por cuentagotas, y nuestros pueblos no se enteran de lo que ellos hacen en la bolsa. Porque a la bolsa que ellos colocan el dinero, a la bolsa que ellos van a subir el dinero, a la bolsa que ellos van a buscarlo y a la bolsa que van a distribuirlo, igual que los commodities. El precio de los commodities cambia cada 15 segundos en la bolsa. Y a ellos les importa sus intereses nada más. Colócame la número 6, señor director, para que veamos qué más dijo la Reserva Federal. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que veamos. A pesar de la crisis, algunos funcionarios de la Reserva Federal pensaron en mantener la tasa de interés estables a la espera de ver cómo se desarrollaba la crisis. Sin embargo, terminaron votando a favor de otro aumento de la tasa de referencia en 0.25 porcentuales. El noveno aumento en un año, en el último año, por 9 veces consecutivas, lo que lo llevó a la tasa de fondos federales en un rango del objetivo de 4,75 al 5%, su nivel más alto desde finales de 2007, cuando la crisis de la bolsa de valores, que colapsaron los bancos y la quiebra de varios bancos. Entonces, fíjense también ahí, que también creó el colapso del Silicon Valley, del Signature Bank, lo mismo que el Credit Suisse, porque no se sostiene esa tasa. Entonces ellos se reúnen a decir que no van a subir la tasa y terminan votando, subiendo la tasa para frenar la inflación. Ellos dice también el Banco Central de Europa, que es más fácil subir la tasa porque nos hace menos daño que lo que nos pueda pasar. Bueno, pero si usted se financió hace 2 años a una tasa de un 1%, 0.25%, y ahora se financia a 6.74, bueno, usted perdió su empresa, usted perdió el financiamiento, usted perdió su casa, lo va a perder todo, porque vienen miles y miles de despidos masivos producidos por esto. Entonces dice la otra organización, también que la controlan ellos, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, esa es la número 7, una recuperación accidentada. Ajá. Y la número 8, señor director, ¿qué nos dice el fondo ahora? Las perspectivas de nuevo inciertas, rodeadas por la turbulencia del sector financiero, que la crearon ustedes, la elevada inflación, que la crearon ustedes, los efectos desatados por la invasión rusa de Ucrania y los 3 años de COVID-19. Esos son efectos colaterales, pero la gran crisis financiera y la inflación la crearon ustedes con los 17 trillones de dólares en el mercado a tasa de interés negativa. Y eso provocó esa inflación y eso provocó lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué dice ese párrafo, señorito? Amplíelo. Según los pronósticos de base, el crecimiento caerá desde 3.4 en el 2022 a 2.8 en el 23, antes de estabilizarse en el 3.0 en el 24. Se prevé que las economías avanzadas experimenten una desaceleración del crecimiento, especialmente pronunciada desde 2.7 en el 22 a 1.3 en el 23, en un escenario alternativo razonable, con mayor tensión en el sector financiero, crisis provocada por ustedes. El crecimiento mundial disminuye hasta aproximadamente 2 puntos por 5 en el 23, mientras que el crecimiento de las economías avanzadas cae por debajo del 1%. Bueno, eso es lo que se dispara ahora el FMI. Entonces, el Fondo Monetario Internacional se dispara diciéndonos, viene un decrecimiento. Bueno, pues eso lo controlan ustedes. Eso tenemos meses diciendo eso. Que no le podemos creer a ellos, que es a los mercados que tenemos que creerle. Porque los mercados sí son transparentes. Porque ellos no tienen que dar las informaciones. Porque si no la dan, nadie lleva su dinero a los mercados. Entonces ellos se cuidan mucho de eso. Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Investigar a través de los mercados. Pero como ellos saben que nosotros no tenemos cultura de inversión, que no nos importa la bolsa, no nos importa con qué se come esto, entonces no investigamos. Y le hemos dicho muchas veces que para hacer un comentario correcto de la economía, tenemos que ir a la bolsa primero. Tenemos que ver lo que ellos hacen, cuáles son las medidas que toman y las que van a tomar en el futuro. Entonces vamos a ver ese crecimiento del Fondo Monetario que él dice, que pronostica, ahí lo vemos amplio, señor director. Estados Unidos en el 2022
de 2.1 a 1.6 en el 23 y 1.1 en el 24. O sea, que la recesión se va a prolongar más allá del 24. Eso dice el fondo, esa tabla del Fondo Monetario. Ahí tenemos la mayoría de países principales y las economías avanzadas, para que tengamos una idea cómo nos mienten. Entonces, nosotros no culpamos a China, puede bajar con nosotros, señor director, no culpamos a China cuando le dijimos al gobierno hace varios meses que compre oro, porque si lo que se avecina es una recesión brutal y descomunal, aparte de que la inflación es cierto que ha cedido, pero no a los niveles que ellos dicen que va a ceder. Olvídense del 2% de inflación por ahora. Eso no va a existir por ahora. Ellos tienen que seguir subiendo la tasa de interés. Y esa información tarda y toma tiempo en filtrarse en la economía mundial. Lo mismo con los mercados. China se está artillando, y lo hemos dicho muchas veces. Le dijimos al Banco Central nuestro y al señor Héctor Valdés Albizu que comprara la mitad de las reservas internacionales de oro. Hace 2 meses que se lo dijimos, cuando el oro costaba $1.927 la onza. Hoy cuesta más de $2.000 la onza. El gobierno tuviera más de 280 millones de dólares en beneficio con esa información que le dimos hace 2 meses. Pero China se está artillando. Colócame la número 10, señor director. Si China quiere oro, República Dominicana debe comprar oro también. China extend its gold shopping spread to 5 months, buying 18 toneladas en marzo, compró China. Entonces, si China quiere oro, los dominicanos tenemos que comprar oro. O sea, no nos importa que esté bajando la inflación. Que baje si quiere bajar la inflación, no a los niveles que ellos nos dicen, porque nos han mentido siempre. Nos trajeron hasta aquí, nos tienen hasta aquí y nos están durmiendo con informaciones cuenta-gota. Ahora nos dicen que viene una recesión porque no les interesa decirnos, puede bajar con nosotros, señor director. A ellos no les interesa decirnos que esta crisis es provocada por ellos. No nos la pueden decir eso. El fondo no nos va a decir a nosotros, miren, esta crisis la provocamos nosotros. La Reserva Federal tampoco nos lo va a decir. Miren, teníamos 17 trillones de dólares en el mercado a tasa de interés negativa y eso va a traer inflación. Ellos no nos pueden decir eso, pero eso es una manipulación del mercado. Porque su dinero sin valor lo fuerzan a usted a hacer inversiones en otras cosas, en otros instrumentos, pero fuerzan al mundo, porque el dólar es la moneda del sistema financiero internacional. El 60% de las reservas están en dólares. Entonces ellos con su política, una política fraccionaria y con una política de chantaje en esa parte, porque manipulan la moneda que le beneficia a ellos, nos hacen daño a toda la economía nuestra. Entonces a nosotros no nos interesa la bolsa, porque es en la bolsa que ellos hacen esa manipulación. Y nosotros ni nos enteramos, producto de nuestra falta de cultura en bolsa de valores. Pero ya basta, ya son 251 años. Y nosotros no tenemos la primera empresa que cotiza en bolsa todavía. Y queremos hablar de país en desarrollo y copiar los buenos de otros países. Bueno, vamos a copiar los buenos de los G7. Y lo bueno que ellos tienen es que tienen cultura bursátil. Vamos a fortalecer nuestra bolsa y que nuestros empresarios vayan a la bolsa y que nuestros banqueros vayan a la bolsa y que vendan acciones en la bolsa y que no se queden solamente con los depósitos porque hay problemas graves. Y vienen los problemas, no han pasado los problemas todavía. Se lo hemos dicho y se lo dijimos al principio de este año, que eso iba a tomar por lo menos 7 u 8 meses, que no se endeudaran por los primeros 7 u 8 meses de este año. Porque lo peor no ha pasado. Colócame la 11, señorito, para que veamos esa inflación, que aunque ha bajado la inflación, no nos garantiza nada porque está muy alta, todavía amplía la señor director. Miren, dicen los últimos reportes 5.0, todos esos países ha bajado la inflación, pero técnicamente hablando, la inflación en Estados Unidos debe ser el 2%, eso no va a pasar por ahora. En la zona del euro, en Canadá 5.2, en Francia 5.6. Déjenme ver la zona del euro, se la podemos ver ahí, señor director. Si la tenemos a mano también, que la podamos ver. China es la que tiene una inflación mucho más bajita. Entonces, Inglaterra 10.4 higher, Finlandia 8.8, Irlanda 8.5, Rusia 11%. Entonces, no se sostiene esa inflación en los mercados. Y vamos a ver la número 12, señor director, para que veamos más cerca. La Argentina 102, se está tambaleando la economía argentina. Turquía 50, Inglaterra 10.4, Italia 7.7, Alemania 7.4, México 6.85, nosotros estamos en 6, Estados Unidos 5, Brasil 4.65, Rusia 3.5, España 3.3, Suiza 2.9 y China 0.7, que es la más bajita. Entonces China se está haciendo lo correcto, se está artillando en oro para protegerse contra esa inflación. Entonces, esa política que ellos tienen, la élite mundial, de endeudarse y que nosotros compramos su deuda,
entonces nos está trayendo problemas porque ellos manipulan esa deuda. No es lo mismo endeudarse a un 1% en dólar que endeudarse ahora a 6% en dólar. Pero ellos tienen todo el dinero del mundo en deuda y toda la semana colocan bonos del tesoro en Estados Unidos, biles del tesoro de 2, 3, 6 meses, 9 meses, 2 años, 5 años y 10 años. Toda la semana hay subasta. Entonces se siguen endeudando y endeudando, pero ellos son los dueños del dólar. Y cuando usted tiene que comprar commodities, tiene que comprar dólares. Ese es el peligro de eso. Porque ellos cuando pierden dinero, cuando la tasa de interés está bajita, los commodities suben. Entonces el dinero que ellos pierden en su capital, lo recuperan con los commodities. Porque si usted quiere oro, y por eso vemos bien que China quiere comprar oro y Rusia en sus monedas, qué bueno, para hacerle un contrapeso a eso. Qué bueno, para que se acabe un poquito la manipulación de las divisas, porque eso nos afecta a todos. ¿Y dónde lo vemos? En los mercados. Vamos a ver esa deuda, señor director, la número 13, para que veamos hasta dónde asciende. Miren, más de 31.45 trillones de dólares es la deuda de Estados Unidos. Pero todo eso es con bonos del tesoro, con biles del tesoro. Por eso estaba en el 20, estaba a 0.25, pero usted tiene que pagarlo ahora 5 y pico. Entonces, cuando ellos comiencen a recoger todo ese dinero, usted se endeudó a 0 punto y pico. ¿Y quiénes compraron esa deuda? Los bancos comerciales, los bancos poderosos de Wall Street, para prestarlo más para adelante, porque es a través de la bolsa que se consiguen esos bonos. Entonces, cuando un bono del Tesoro le paga 5%, es el bono más poderoso y más seguro del mundo. Usted se va y se queda con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque tiene una categoría AAA, pero ellos son los dueños del dólar, le ponen el precio, lo distribuyen y salen a recogerlo. Y encima de eso, los commodities también se negocian en dólares. Entonces, ya el mercado descuenta que viene un aumento de la tasa de política monetaria de la FED. Esa es la número 14, señor director. Vamos a ver cómo el mercado ya por encima del 5% tiene que subir la tasa de interés. Mire, target rate, 5% mínimo. Entonces, la tasa no va a comenzar a bajar hasta muy por debajo, hacia adelante de 2024 para allá abajo, al final. Entonces, no es cierto que los problemas se están disminuyendo, se están incrementando los problemas. Porque ellos están subiendo la tasa de interés, sacando dinero del mercado y endeudándose más también por otro lado. O sea, tienen todas las variables cogidas y entonces nuestras economías se resienten porque todo lo que hacemos, todo lo que compramos, lo compramos en dólares. Y entonces cuando usted lo compra en dólar, no es que usted está pagando, puede bajar con nosotros, señor director, no es que usted está pagando por los productos de primera necesidad, que subieron 20, 30, 40, 100 pesos. No, el doble o el triple. No es eso. Es que el dinero no tenía valor. Y lo que le costaba 20 ahora le cuesta 40 porque el dinero se devaluó. Porque ellos lo devaluaron, porque ellos lo despreciaron el dólar. En los últimos 20 años ha perdido casi un 60% de su valor. Y entonces todo ese dinero barato no tenía poder de compra, lo que le llamamos el poder adquisitivo. Entonces no fue que subió la canasta familiar, es que el dinero no tenía valor. Y lo que le costaba 20 dólares ahora le cuesta 60 dólares. Los precios siguen igualitos. Lo que pasa es que usted tiene que buscar más dólares ahora, pero su salario no es elástico. Entonces eso ha provocado la crisis que hoy tenemos, provocada por la élite mundial. Y por eso nuestra preocupación. Debemos y tenemos que fortalecer nuestra bolsa de valores para que el pueblo entienda esto. Para que nuestros empresarios y nuestros industriales conozcan la información y para que nuestros ciudadanos, en vez de tener una banca de 100,000 bancas de apuestas, debiéramos tener 100,000 puestos de bolsa comprando acciones. Pero no podemos hacer eso porque no tenemos esa oportunidad. Y ellos se ríen de nosotros a través de los mercados, manipulan el dinero, el precio del dinero, la distribución y salen a recogerlo ahora. Pero con eso daña nuestra economía. Con eso aumentan la canasta familiar, con eso aumentan el precio de los commodities. Y aunque está bajando la inflación, siguen ellos dañando la economía mundial por la manipulación de los mercados. Entonces vemos ya como ahora dicen ellos que viene una recesión que antes nos decían que no tendríamos recesión. Y sí la tenemos. Y República Dominicana oficialmente está en recesión. Colócame la número 15, señorito, y ahí nos vamos a pausa. Miren, ahí vemos... Cada vez que la Reserva Federal tiene que pelear con una inflación por encima de un 5%, hay recesión. Ha pasado por los pasados 55 años
desde el año 1970, antes del 70, ahí lo vemos, toda esa barra gris son recesión, 70 es recesión, 75, 73, 75 recesión, 80, 81, 82 recesión, 90, 91 recesión, 2008, 2009 recesión, y también ahora habrá una recesión. Cada vez que sube por encima del 5%, la tasa de política monetaria y la inflación está por encima del 5%, la recesión es brutal, es descomunal. Entonces no la salva nadie, al mundo no lo salva nadie de esta recesión. Entonces, tenemos que educar a nuestro pueblo en bolsa para que podamos proteger nuestras empresas. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, esa subida, 9 subidas consecutivas, la velocidad con que se subió la tasa de política monetaria está afectando la economía nuestra, porque nos está sacando poder adquisitivo de los bolsillos. Por eso tenemos que ir para compensar por aquellos funcionarios ladrones que se robaron el dinero, que sacaron el dinero del Estado, porque el gobierno necesita dinero para subvencionar los productos de primera necesidad. Y lo va a necesitar más adelante, porque lo peor no ha pasado. En el próximo bloque vamos a ver cómo ha subido la tasa, la política monetaria, la Reserva Federal, 9 veces consecutivos, lo mismo que hizo el Banco Central nuestro, que de 3 la llevó a 8.5. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. El poder del conocimiento. Miren, las grandes crisis siempre han sido creadas por los grandes. Ha sido así, es así y seguirá siendo así. Por eso nosotros tenemos la convicción, una opinión personal nuestra, de que la pandemia fue una excusa y que eso fue algo producido para crear una gran crisis y para crear gobernanza, para poder intervenir con mucho poder y que nosotros lo llamáramos a ellos, intervengan los mercados, porque no hay forma de que el mundo esté cerrado y que los gobiernos no puedan intervenir. Y como ellos controlan, porque su moneda es la moneda del sistema financiero, pues entonces por eso es que pensamos que esta gran crisis fue creada por ellos mismos, como todas las crisis, las grandes crisis, la del 29, la del 87, la del 2001, ellos crean la crisis porque grandes crisis, grandes oportunidades. Y la velocidad con la que se subió la tasa de política monetaria de la Reserva Federal fue brutal. O sea, de 0.25 a un 5% que va ahora y que tienen que subirlo en la próxima reunión en mayo, eso es descomunal, es brutal la velocidad. Por eso nuestro Banco Central tuvo que subirla de 3 a 8.50. Colócame la número 16, señor director, para que veamos y el pueblo pueda entender. Miren, en enero del 22, la tasa de política monetaria era 0.25. La han subido 9 veces consecutivos, prácticamente todas las veces que se reunieron. Miren, un año y pico, 9 veces a 4.75 y tiene que subir a 5%. O sea que el Silicon Bank y el Signature Bank se financiaron esa tasa de interés de 0.50 a 1% posiblemente. Y cuando le sube todo ese dinero que ellos tienen que endeudarse y pagar por una tasa mucho más cara ahora, y lo van a vender esos bonos, cuando usted fue a buscar su dinero, usted se quedó sin capital, porque ese dinero perdió el valor en los mercados. 9 veces consecutivo, eso le hace un daño brutal a la economía mundial, porque esa es su moneda, la moneda del sistema financiero. Y eso forzó a nuestro Banco Central, igual que a todos los bancos del mundo, a subir de forma agresiva y rápida, a una velocidad exorbitante, la tasa de política monetaria. La de nosotros subió de 3 a 8.50. Entonces, esa estrategia, esa política, no la hizo el Banco Central Dominicano porque quería hacerla. Se vio obligado a hacerlo, obligado a subirla a 8.50, porque si no se le va el dinero de los bancos. Porque si a mí me van a pagar 5% en Estados Unidos en dólares, no voy a tener mi dinero aquí pagando un 3% en pesos, lo saco y me lo llevo. Así de simple, ¿eh? Entonces la bolsa me está diciendo a mí que es un problema mundial. Y los mercados. ¿Y quiénes lo provocaron? Ellos. Pero nosotros no conocemos la cultura, no sabemos de inversión, no sabemos cuáles son las medidas que ellos toman. Por eso seguimos insistiendo en la importancia de esto. Y todas las variables apuntan a que tenemos más problemas, todas. Porque todas las variables nos dicen que tenemos meses diciéndole de la recesión brutal que se avecina, que lo peor no ha pasado.
y que ya ellos nos confirman que la recesión viene este año y que posiblemente se extienda hasta el 24. O sea, no han mentido siempre, porque no nos pueden decir a nosotros que ellos fueron los que provocaron la crisis. Ellos no nos van a decir a nosotros tenemos 17 trillones a 0.25, tasa negativa, y ahora vamos a subir a 4.50 o a 5%. Colócame la 17, señor director, para que veamos otros indicadores. Miren, la indicador de recesión de la curva invertida está en su punto máximo en 40 años. 60%, cada vez que pasa por encima de 50 es recesión. Esa es la curva invertida, 57.77. Eso no lo evita nadie. Eso no lo dicen los mercados, que lo que viene es brutal y son todas las variables. Y peor aún, hay curvas invertidas de rendimiento de 3 a 10 años que nos están gritando los mercados, que es peor todavía. Colócame la número 18, señor director, para que veamos cómo se está desarrollando. Miren, esa es la 3 meses y 10 años. US 10-year, 3 months yield curve en recession. Todas esas barras azules desde el 67 son recesiones. Cada vez que eso pasa, cada vez que baja, fíjense su punto más bajo. Eso nos dice a nosotros que los bonos del tesoro, los biles del tesoro a 3 meses, pagan más dinero a 3 meses que a 10 años. Eso no lo salva nadie. El dinero se tiene que ir de 10 años a 3 meses. Pero los gobiernos se financian a 10 años y a 20 años, a 30 años. ¿Y quiénes han provocado esta crisis? Ellos. Y no es una variable. Estamos viendo todas las variables, porque no solamente es una variable, hay cientos de variables, unas más poderosas que otras, porque recuérdense que le hemos dicho que hay 3 indicadores. Leading indicator son los indicadores que van delante de la economía. Lagging indicator, los comunicadores que van detrás de la economía. Y coincidence indicator son los indicadores que coinciden con la economía. Nuestro trabajo es identificarlo y ver el comportamiento de esos indicadores, porque esos indicadores nos dicen a nosotros cuándo comienza la recesión, dónde estamos, en qué ciclo de economía estamos y cómo usted tiene que proteger su empresa, su industria, y cómo los gobiernos se tienen que proteger contra esta medida. Pues ya sabemos que viene una recesión. Entonces, si ya ellos nos dicen que viene una recesión 23 y que se va a extender al 24, eso nos dice a nosotros oficiales, que nosotros lo hemos dicho aquí miles de veces, que los empresarios van a tener problemas con sus ventas, le van a bajar sus ventas, y los industriales también. Y el producto final se vende menos. ¿Y qué hacen los empresarios? Que cortan ¿por dónde? Por las nóminas. Colócame la 19, señor director, para que veamos más variables. Mírenlo aquí. Percent of 10-year curves inverte, 100%. Cuando la curva está invertida 100%, no la salva nadie. Por encima de 50% de recesión y estamos en 100%. Eso no lo dice Fernando García, es que los mercados nos les está diciendo. ¿Y qué nos dice la Reserva Federal ahora? Donde se menciona el Federal Open Market Committee, o sea, el Comité de Reserva Federal que se reúnen cuando van a subir a determinar la política monetaria de Estados Unidos y que impacta al mundo. ¿Qué dicen ellos ahora? Esa es la número 20, señor director, para que veamos. ¿Qué dicen? Mire, Staff Economy Outlook. Dice aquí, menciona la palabra staff más de 5 veces. Dice aquí, for some time, the forecast for the U.S. economy prepared by the staff have featured subdued real GDP growth for this year and some softening in the labor market. O sea, que va a crecer, pero que hay una pequeña, ligera descendencia del Departamento de Labor. Given their assessment of the potential economic effects of the recent banking sector, o sea, el sector bancario que ha tenido problemas, development de staff projection, o sea, el staff de nuevo, no dice nada, es el staff de ellos, lo que se reúnen es el equipo económico de la Reserva Federal, FOMC. The staff projection at the time of the March meeting include a mild recession, o sea, que incluye, dicen ellos, una recesión, dicen ellos ahora. Starting later this year, o sea, que comienza este año, tarde este año, with a recovery over the subsequent 2 years. O sea, que si va a comenzar este año y se va a recuperar en los próximos 2 años, entonces hasta el 25, la recesión. Real GDP growth in 2024 was projected to remain below staff, de nuevo staff, pero no dan números, solamente es bla, bla, bla y bla, bla, bla. Mucha palabrería, porque así que ellos se manejan. Y nosotros ni nos enteramos de la medida que ellos tomen. Puede bajar con nosotros, director.
Entonces, para que tengamos una idea de lo que dice la Reserva Federal ahora, de lo que dice el Federal Open Market Committee, que se tienen que reunir ahora, en mayo, y que van a subir la tasa de política monetaria en 0.25. Entonces, ya ellos nos dicen ahora que hay una recesión y que se va a un crecimiento, que dijo el FMI todo, que hay un decrecimiento en la economía y que se va a extender por 2 años, dice el Federal Open Market Committee. O sea, ya nos están advirtiendo a nosotros que no solamente tenemos una recesión, sino que vamos a tener un decrecimiento hasta el 2025, que es peor todavía. Ya nos lo están diciendo, nos lo están anticipando. Y nosotros en este programa lo hemos advertido muchísimas veces. Qué bueno, porque que hay ahora un contrapeso para pelear contra eso. Lo que puede ser bueno es malo porque son políticas de dictadores. Esa es la número 21, señor director, el BRICS. Esta semana, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se reunieron y entonces para hacer acuerdos. Lula da Silva estuvo en Washington y estuvo en China. Vamos a ver cuáles son las políticas. Qué bueno que haya contrapeso. Lo que no puede haber es pago de soborno. Lo que no puede existir, señor Lula da Silva, es otro Petrobras y otro Odebrecht. Eso es lo que no puede existir. Es bueno que usted se reúna con China, sí, para que hagan contrapeso. Pero vamos a defender los derechos civiles y vamos a defender la justicia social en China y en Rusia, que no la hay. Que si usted está en contra del régimen, usted pierde su vida. Colóqueme la número 22, señor director, para que veamos quiénes son los BRICS. Y ahí vamos a ver algo más antes de irnos. Miren, ¿quiénes son los países del BRICS? Ahí vemos el PIB de cada país. ¿Cuántos son ellos? Son 3.239 millones de habitantes, casi 3.240 millones. O sea, estamos hablando del 40% de la población mundial. Ellos, esos 5 nada más, tienen un PIB de casi un 23 trillones. Entonces, tienen los per cápita, tienen la deuda total, la deuda en función del PIB. Brasil tiene una deuda del 93%, China de 68%, India de 89%, Rusia de 16%, Sudáfrica de 68% y un total promedio de 55-28%. Pero qué bueno que se reúnan. El problema de esto no es que se reúnan, es que ellos no tenemos tanta garantía, porque puede bajar con nosotros régimen dictatoriales, Rusia y China, pero eso le hace contrapeso y nosotros entendemos que es saludable para frenar la política de los G7, de la manipulación del dólar, que al final termina subiendo la canasta familiar, nos produce a nosotros desempleados, nos daña nuestra economía, nos quiebra nuestras pequeñas empresas, nos daña las industrias y en definitiva nos daña los salarios de nuestros ciudadanos, porque el dólar es la moneda del sistema financiero, el 60% de la reserva del mundo, por consecuente nos daña todas las economías si no le ponemos un freno ahora. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó